Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un video de cómo instalar WordPress localmente. Lo primero que tenemos que hacer es descargar los respectivos programas llamados XAMPP y el zip de WordPress. Para descargar el zip de WordPress hay que ir a la siguiente página, darle clic en el botón azul, consigue WordPress y luego en descargar WordPress. Para descargar XAMPP hay que descargar la versión 7.4 o 8.0, ya que la 8.1 da problemas de compatibilidad con WordPress. Bueno, ya dependiendo del sistema operativo lo descargan. Ahora procedamos con la instalación. Primero tenemos que instalar el programa llamado XAMPP. Damos clic encima de él, damos clic derecho y ejecutar como administrador. Comenzará la instalación del programa. Solo damos clic en aceptar. Clic en el botón Next. Nos aseguramos qué programas se instalarán y solo damos en Next. Veamos la ruta donde se instalará el programa y damos en Next. En la siguiente ventana dejaremos el idioma por default de inglés y presionamos Next. Comenzará la instalación del programa automáticamente y bueno, procederemos a esperar. Sale la siguiente ventana de que deberemos dar permiso al firewall de Windows. Bueno, solo daremos clic en permitir acceso. Aquí vemos que tenemos seleccionada la opción de iniciar el programa ahora y solo daremos en Finish. Se nos crea un icono en la barra de tareas. Aquí podemos ver el panel del XAMPP. Aquí podemos ver los botones. A lo que nosotros nos interesa es los botones que dicen Start de Apache y MySQL. Estos que se encuentran aquí. Y vemos el botón Quit, que es para cerrar el programa. Bueno, presionamos el botón de Apache donde dice Start y vemos que iniciaremos el servidor. Hacemos lo mismo con MySQL. Si todo sale correcto, se mostrará una sombra verde, tal como lo ven aquí. Nos sale la siguiente ventana. Simplemente damos en permitir acceso. Ahora vamos a crear nuestra base de datos. Daremos clic en el botón Admin al lado del botón de MySQL, este que se encuentra aquí. Se va a abrir una nueva ventana en nuestro navegador. Como podemos ver, nos encontramos en phpMyAdmin. Podemos ver la base de datos. Si queremos crear una nueva, solo damos clic en Nueva. Aquí en nombre de la base de datos ponemos el nombre de nuestra nueva base de datos y le damos en crear. Como podemos ver del lado izquierdo ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahora solo minimizamos la ventana y vamos a proceder a instalar el zip de WordPress. Ahora moveremos el zip de WordPress a la ruta donde se instaló XAMPP. En este caso aquí podemos verlo. Después elegimos la carpeta httdocs y aquí lo pegamos. Ya que lo pegamos, lo extraemos dándole clic derecho y en extraer aquí. Bueno, ahora vamos a nuestro navegador web, abrimos una nueva ventana y escribimos la siguiente dirección. Se nos mostrará lo siguiente y solo daremos clic en el botón Vamos a ello. Se nos mostrará el siguiente formulario en el que tenemos que mostrar los siguientes datos. En este caso el nombre de la base de datos es la que anteriormente creamos aquí, esta que se encuentra aquí, el mismo nombre tal cual. Lo escribimos. En este caso el usuario es root, que es el usuario que nos da por defecto en XAMPP. En contraseña le dejamos vacía y ya todo lo demás lo dejamos igual y daremos clic en el botón enviar. Si nos muestra el siguiente, solo presionaremos el botón ejecutar la instalación.
Nos mostrará el siguiente formulario. Aquí este formulario es para el login de WordPress, para iniciar sesión en WordPress. Así que es importante que el nombre de usuario y la contraseña la escriban en algún otro lugar porque más adelante la van a ocupar. Bueno, aquí llenamos los datos según sea el caso de ustedes. Ya que llenaron todos los datos, daremos clic en el botón instalar WordPress. Nos sale la siguiente ventana preguntándonos si deseamos guardar contraseña en nuestro navegador. En este caso yo lo haré nunca, pero eso ya es decisión de ustedes. Regresando, daremos clic en el botón acceder para iniciar el login de WordPress. Aquí metemos los datos que anteriormente les dije que anotaran. Aquí podemos ver que tenemos la opción recuérdenme, yo la selecciono para no meter la contraseña otra vez. Simplemente ahora damos clic en el botón acceder. Y listo, ya tenemos WordPress instalado. Ya podemos administrar todo lo que nosotros queremos, apariencias, medios, entradas, etcétera. Para ver la página que nosotros vamos creando mientras modificamos, simplemente abrimos una nueva ventana y escribimos la siguiente ruta: http localhost WordPress. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra página creada. Obviamente no la he tocado para nada y por eso es que se muestra así. Y recuerden que para usar WordPress localmente siempre tenemos que iniciar SAM y encender Apache y MySQL para que pueda funcionar correctamente. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario aquí, déjenlo debajo del video y yo con gusto lo responderé. Nos vemos hasta la próxima.